Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 756. Como técnico empresarial muy poco tiempo, como un brillante alumno de la Pontificia, como un hombre claro, un protagonista bastante preciso en lo que requería el país en un momento económico muy difícil. Nos cuadró Richard Martínez. Yo creo que a la generalidad de los ciudadanos que hemos expectado este importante recambio. Joven, honorable, bastante didáctico, muy estudioso, comparador de aspiraciones tanto públicas como privadas, lector de la coyuntura empresarial. Una suerte para el país encontrar un personaje que reúna todas estas características. Nunca he sido yo ponderador de nadie, pero el señor ministro parece que es el atinado para esta coyuntura. No sé qué opina usted, economista. No, yo coincido y gracias por esta nueva oportunidad, Gonzalo. Y yo coincido, yo creo que Richard Martínez está preparado para la función, tiene la energía suficiente, está académicamente formado, ha demostrado que tiene capacidad de diálogo, tiene buenas relaciones con los distintos sectores sociales, porque el llevar adelante la función que él ha aceptado el gobierno implica llegar a acuerdos sociales para tratar de sostener los equilibrios, o los frágiles equilibrios sociales que tenemos en una situación económica nuevamente compleja para el país. Yo espero que él pueda ofrecernos resultados tangibles, y lo que creo que va en el fondo del mensaje que nos está dando el gobierno. Hay una rectificación importante en términos de la concepción de política económica hacia un mayor reencuentro nacional, y eso debemos nosotros realmente reconocerlo. No tuvo ningún problema Martínez de transparentar algunas cifras. Las cifras más complicadas fueron las de la deuda, pero están incompletas, dicen. ¿Qué le parece a usted? Así es, y yo creo que hay que seguir haciendo ese trabajo. Hay que incluir todas las obligaciones de corto plazo, de menos de un año, que también fueron excluidas en el famoso Código de las Finanzas Públicas, con una disposición arbitraria, absurda. Hay que poner al día las cuentas de las obligaciones pendientes de las empresas públicas, especialmente de las petroleras, en donde también se han acumulado una serie de obligaciones que están impagas y con distintos proveedores del Estado. Yo creo que es una obligación permanente del gobierno mantener transparencia en la información económica, y esto tiene que ir de la mano con el ofrecimiento de también una recomposición de las cuentas fiscales. El presupuesto tiene que ser elaborado sobre la base del respeto a las técnicas y los convenios internacionales, sin alterar la composición del mismo o de ocultar determinados datos. De tal manera que todos sepamos lo que vivimos, sí, y podamos en consonancia ofrecer con mayor certeza nuestros puntos de vista para que se pueda reenrumbar el país, y más que nada para evitar que se vuelvan a seguir cometiendo las arbitrariedades que hoy estamos lamentando. ¿Qué aliento le otorga usted al ministro Martínez para que no se amilane ante la coyuntura? ¿En qué sentido? Que comience a ocultar cifras significativas, que más bien espere que provengan algunas cifras, algunas realidades cuantitativas especialmente, o nada éticas
o poco éticas provengan de otros portavoces o de otros protagonistas, sino que él mismo, sin impedimento de Moreno, que no lo hemos visto en ese plano, por ejemplo, no le ha dicho, cuidado, te refieras a la corrupción, porque yo también era parte, no de la corrupción, pero sí del colectivo de los corruptos, digamos. Qué pena decirlo así, pero Moreno también estuvo en el gran club desde el ángulo de protagonismo político, y tuvo que cargar buena parte de la cuesta con un silencio sepulcral de las cosas que él conocía, el señor presidente conocía, y no las dijo. Ni siquiera faltaba más en plena campaña electoral, mientras el otro candidato le sugería, el banquero Lasso le sugería, le molestaba, y su candidato a la vicepresidencia le decía, a ver, conteste pues, colega, la cuestión esta de acá, o de acá, o de acá. Las tarimas se silenciaban para el presidente Moreno. Entonces, ahora que tiene ya la obligación, el presidente Moreno, de dejar que sea un ministro de las características pulcras de un joven que no ha empuñado absolutamente nada, ni se ha vinculado a ningún ejercicio contractual, que pasó prácticamente de la universidad a comandar una área productiva, es decir, a nivel de actores empresariales, y que le escogieron precisamente porque le veían que era muy solvente en el conocimiento de la economía nacional y sus coyunturas. Así le pongamos. ¿Le parece correcto que yo traiga a colación este comentario? A mí me parece además pertinente, Gonzalo. ¿Por qué? Porque el día en que el ministro Martínez rompa esa línea de transparencia o permita que alguien rompa esa línea de transparencia, estará iniciando el fin de su gestión. Y un fin que no le será muy grato. Y por eso yo auguro, espero, que el ministro Martínez mantenga esa línea recta de transparencia que nos ha ofrecido y que es producto de su ejercicio profesional. De tal manera que le conviene al ministro Martínez, le conviene al gobierno, nos conviene a los ecuatorianos, de que esas prácticas distorsionantes de información económica, de información política, de información social, se erradiquen del Ecuador. Hay que saber la realidad como es. Si es que fracasa una política económica, hay que reconocer que fracasa. Si es que tiene un problema, hay que reconocer que se tiene problema. Yo le estoy haciendo un seguimiento en este momento a la economía y a la política argentina, porque está transitando por una etapa bien difícil. Volvieron a aparecer síntomas y evidencias de que esa política requiere ajustes, especialmente en el campo fiscal. Y yo quería ver cómo reaccionaba el gobierno. Y me llamó mucho la atención que el presidente Macri reconozca que había cometido errores. Dijo, sí, he cometido errores, tengo que rectificar, no voy a volver en esta línea, no debo transitar por aquí porque esto no nos está llevando al puerto que nosotros buscamos. Honorable. Honorable. Me parece que pone en juego su capital político, pero relieva la transparencia que él tiene. Exactamente. A la final está dejando de ser un presidente de circunstancia. Exacto. Y siendo más bien un hombre que mira a largo plazo, ¿no? Los quilates están ahora en la franqueza. Claro. Entonces, si es que en esta gestión económica el gobierno reconoce que va obteniendo resultados insatisfactorios, tiene que decirlo. Por ejemplo, el gobierno tiene que reconocer que no va a alcanzar a la creación de tantos puestos de trabajo como ofreció, porque es imposible.
Y es mejor que lo digamos. Sí, señores, nosotros teníamos una esperanza de hacerlo, nos equivocamos, vamos a hacer un esfuerzo por conseguir lo más que podamos, pero esa meta es inalcanzable. ¿Cómo va a ser inalcanzable construir 300.000 viviendas en el programa de Casa Sí. para Todos? No van a poder porque no hay recursos. Entonces, en ese sentido hay que rehabilitar el valor de la palabra del político. La infraestructura de servicios es lo que más podría estar costando. Y si es que no le alcanza a financiar aquello, va a ser un fiasco. Claro, y es mejor que hacer menos, pero bien. Y que el dirigente, el hombre público, quien que está con responsabilidades frente a la sociedad, mantenga una línea de conducta y de comunicación que preserve su credibilidad. Sí. Que preserve su credibilidad, de tal manera que en ese plano yo sí creo, Gonzalo, que toda la tarea de reconstrucción de información macroeconómica que se ha iniciado tiene que continuar. Nosotros tenemos que llegar a destapar toda la serie de, yo diría, deformaciones que se fueron construyendo a lo largo de los años para tratar de decir que vivíamos un Ecuador que en realidad no existía, que no existía. Ahora claro, que vamos a hablar de Velasco Ibarra más adelantito, sí nos queda bien este exhorto que se ha hecho tan famoso, ¿no? Sin amilanarse, sin amilanarse. Ha llegado la hora, presidente Moreno, pero mucho más. Ha llegado la hora, ministro Martínez, sin amilanarse. Moreno, dice León Roldós, y vale la pena, no me demoro mucho leyendo esta parte de la crónica de León Roldós. Dice, Moreno no impidió que se investigue la corrupción. En el Correato, una alcantarilla explotaba y Correa era el primerito en proteger a los indiciados. Y salía a defensa. Salía en su defensa. Hasta les visitaba. Recuerda León Roldós, enviándoles mensajes, facilitándoles que salgan rapidito del Ecuador, casi les dejaba sentados en el avión y en el asiento. Lo propio ocurrió con yo me acuerdo que casi le iba a dejar en Cayambe al primo, ¿no? La vez que le mandó, pues, al primo. Pedrito, claro. Y entonces le hace acuerdo. Correa habría querido que el sucesor, dice León, actúe igual, comenzando con darle protección al ex vicepresidente Glass. Y Moreno se negó. Falta profundizar en el destape. Ministro, falta profundizar en el destape y la recuperación de los perjuicios. El Ecuador aspira a que Moreno no sea protector ni encubridor de la corrupción. A los dos les compete. A los dos, al señor presidente y al señor ministro de Economía y Finanzas. ¿Pero por qué yo, ministro? No solamente se le ha traído para que usted nos imponga una metodología de ajuste, para que se haga cargo de seguramente las partes que nos va de poner en vigencia, las partes económicas, financieras que nos va a corresponder al resto de los ciudadanos, ofrecer al país en un momento complicado. Es un momento de ajuste. Y a veces he pensado que Abelardo Pachano, al primero que le propuso, y perdone por la infidencia, el señor economista, al primero que le propuso el señor presidente Moreno, que sea el presidente de su frente económico en esta segunda etapa de su complicada carrera en el poder, fue al economista Pachano. Y me dicen las malas lenguas, buenísimas lenguas, que usted prácticamente le recomendó a Martínez. Le dijo, mira, ahí hay un joven
talentoso, muy bien preparado, honorable, cristalino. ¿Cuántos adjetivos que se merece el señor ministro? Que se lo merece, sí. Y entonces se llama Richard Martínez y no le conoces, no podía decirle yo te presento, porque tampoco usted era un panísima, o ya lo era, se encontraba en las cámaras, pero no en las legislativas. No, bueno, hay mucho de fábula en la versión. Sí. En realidad, el gobierno escogió al ministro Martínez y yo me alegro de que lo haya hecho. Sí. El ministro Martínez se ha ganado su puesto yo diría, en el grupo de hombres públicos ecuatorianos. Tiene méritos para hacerlo. Yo no tengo absolutamente ningún papel en ese nombramiento. Más bien lo he mirado con satisfacción y le he dicho a Richard Martínez, con quien tengo una buena relación personal, que si él necesita opinión, puede contar con una opinión incondicional que no tiene ningún otro objetivo de simplemente resaltar las cosas buenas o de criticar las malas. Yo en ese sentido mantendré mi independencia, porque creo que con eso le hago un gran favor al país primero. Y más que nada, por su experiencia. Mantengo mi transparencia también. Mantengo mi transparencia. Yo creo en ciertas cosas y voy a defender estas cosas. Creo que hay que... Parte de su patrimonio es su credibilidad, pues. Que es el patrimonio que más cuidamos todos, porque es el más difícil de conseguirlo y que con un desliz uno puede fácilmente perderlo. De tal manera que en ese sentido el ministro Martínez está construyendo ese patrimonio y yo estoy seguro que lo va a consolidar. A lograr. Y además con el ministro Martínez está entrando una nueva generación de profesionales bien preparados que tienen, a diferencia de los equipos económicos del gobierno anterior, que tienen bastante libertad para opinar, que no están sometidos al fuete, al látigo de un mandamás que simplemente ordenaba y todo el mundo tenía que cumplir, y que más que ministros tenían gentes que le pasaban las sillas, ¿no? Es decir, que tenían poca, inclusive dignidad personal. Poca vergüenza. Entonces, en ese plano, yo creo que los debates políticos, los debates económicos van a tener un mejor ambiente en el Ecuador. No todo se va a poder arreglar. Así es. No hay cómo hacerlo en el corto plazo. ¿Y las prioridades y el cronograma, cómo le organizaría la agenda, digamos? Si va a estar un par de años como ministro de Economía, que requerirá... ¿Cuál es el problema más grave que tenemos nosotros? El problema más grave es el tamaño del Estado. Ese es un Estado desproporcionado, que todo el tiempo está buscando más recursos y que no les alcanza para satisfacer esa voracidad de gasto. Eso hay que recortarlo, y en el proyecto de ley ya hay manifestaciones de entrar en ese plano de una mayor austeridad. De tal manera que el gran centro de gestión del programa económico, que no es el único, pero es el corazón, es la redefinición del papel del Estado en la sociedad. Este tiene que ser un Estado que atienda muy bien a los sectores sociales, a los objetivos sociales de la sociedad, y que deje todo lo demás. No coñería, sino realismo, ¿no? Realismo, eficiencia. Cada dólar que reciba el Estado tiene que ser minuciosamente cuidado. Tiene que ser gastado con una prolijidad extraordinaria. Porque lo que hemos visto en estos 11 años es simplemente un derroche inmisericordia de recursos que han terminado en una multiplicidad de transacciones fraudulentas, corruptas, oscuras, en donde la sociedad con justicia está reclamando que deben haber sanciones y se tienen que recuperar esos capitales. Entonces, ahí el papel de las instituciones públicas es
es demandado por la colectividad para que cumplan con sus responsabilidades, la función judicial, la fiscalía, la contraloría. Tienen que salir nuevamente por sus fueros, recuperar todo el señoreaje que perdieron en los últimos años y demostrar que están ahí para cumplir con sus obligaciones. Yo diría, esta sociedad que ha sido conformista, que ha permitido... Permisiva, sí. Y permisiva y todo, tiene que desaparecer. Nosotros tenemos que ser mucho más rigurosos, éticamente mucho más firmes. Entonces, en ese plano, sí se puede inscribir una política económica que dé mejores resultados. Por eso le pedía a usted, ¿cuál podría ser una cronología de gasto bienvenida, digamos, para esta parte, por lo menos de una duración de 24 meses? ¿Qué debería observar el tesorero de la República? Van a tener que reducir notablemente el gasto corriente. En el proyecto de ley se determina algunas cosas que me parecen que son bien importantes. A ver. Uno, finalmente el Banco Central no le puede prestar al gobierno para cubrir el déficit. Vaya, logramos... Pero la prestadora sigue ahí, pues. Sí, pero yo diría la actual gerente del Banco Central no es la responsable de todo este proceso. Entonces, es todo este proceso de deterioro que fue permanentemente construyendo el gobierno anterior. ¿el mismo estilo del presidente? El estilo de Correa era avasallador. Claro. Absolutamente Mándame avasallador. esto, hazme esto otro. Se acabó. ¿Y a Hoy vos día, qué te importa? Es mi orden. Yo soy economista graduado en Europa. Así es que les decía. sí, claro, es que ese es el plano que hay que destruirlo y que hay que desecharlo. El del prepotente, el del que cree que sabe lo todo y de que nadie lo puede discutir. La verdad es tan relativa. Hay veces, y por eso es que estábamos conversando hace un rato, hay que reconocer que a veces uno falla. El mundo además cambia. Y lo que hoy día estamos discutiendo no fue válido hace muchos años y no será válido después de algunos. Porque se acomodan las sociedades, cambian las sociedades. Las coyunturas. ¿No es cierto? Hoy los programas de ajuste no pueden tener la estructura que tenían los programas de ajuste en la década de los 80. En la década de los 80 teníamos una realidad económica distinta, una situación política diferente. Habíamos acumulado otro tipo de problemas. Y hoy tenemos una organización y más que nada una política económica sustentada en un tipo de cambio fijo, en una moneda extranjera, en el dólar. Y si nosotros queremos precautelar o conseguir empleo, tenemos que precautelar la estabilidad y hay que defenderle a la dolarización. Porque si no tenemos estabilidad y no sostenemos la dolarización, olvídese del empleo, Gonzalo. Nos olvidamos del empleo. Se acaba todo. Entonces, este programa tiene que ser un programa perseverante en el tiempo. Hay que seguir, hay que avanzar. No hay que desmayar. Y ese es el mensaje. Aquí nosotros no vamos a ver resultados en el año 2018. Nosotros no vamos a ver resultados en el 19, vamos a ver más adelante. Obviamente habrán ciertos indicadores que cambiarán de rumbo y que nos estarán dando la señal de que vamos por el camino correcto. Pero alcanzaremos los resultados en un tiempo sustantivamente mayor del que hemos estado acostumbrados los ecuatorianos. Ahora, perdón, economista, la generación que usted representa, porque usted representa una generación de economistas igualmente muy bien preparados, con un afecto a la profesión, con un rasgo de seriedad, de profundidad, de cálculo, pero fundamentalmente de tener niveles de previsión muy adelantados, tipo Washington en sus buenas épocas, porque ahora también hacen cualquier cantidad de desatinos en la capital norteamericana, que es la capital que nos guste o no nos guste del sistema de Occidente, pues no. Ahora
Han tenido que imitar Moscú, ha tenido que imitar la Liga de Naciones Europeas, los grandes países asiáticos como la China, han tenido que imitar a la Unión Americana, sus prácticas y sus metodologías. Han aplicado un poco de énfasis en lo social, han desacomodado, han actualizado, digamos, la institucionalidad que mueva la economía, que controle la economía, que audite la economía y que otorgue prioridades a los avances, pero siempre pensando en la sociedad. Antes era un pecado terrible, terrible, algunos vicios, por ejemplo, como esto de abandonar la moneda propia. Y ahí todo el mundo nos pusimos a vacilar si era o no conveniente, pero no nos quedaba más remedio. Recuerde usted la crisis a la que nos sometió precisamente. Y de esa crisis se aprovechó el populismo de Correa. Así es. Porque ahí comenzó todo. Y ventajosamente, llamémoslo así, esa modificación de política monetaria en el Ecuador, el haber abandonado a nuestra moneda con el dolor con el que nos costó esa decisión, y haber adoptado una moneda extranjera como el dólar, nos protegió también. Porque si no hubiéramos hecho eso durante estos 10 o 11 años de abuso de gasto público, yo no sé dónde hubiéramos estado. La verdad es que... Hubiéramos estado fácilmente en Venezuela. O muy cerca de ellos, camino a ellos. Por eso es que el expresidente Correa siempre se manifestaba en contra de la dolarización, porque era un dique que no le permitía pasar de ciertos límites, pero abusó hasta del dique. Se tomó el Banco Central, se tomaban las reservas internacionales, le endeudó al país, entregó el petróleo, anticipó campos petroleros, negoció todo lo que tenía. Y claro, hoy día nosotros tenemos un endeudamiento que va sobre el 60% del Producto Interno Bruto, y que si queremos regresar al 40%, que es un indicador, si es que queremos arbitrario, pero que es parte del consenso nacional, vamos a necesitar algunos años para poder hacerlo. Porque solo poniendo números para que nos demos cuenta de las cosas. Hoy día el déficit fiscal está alrededor de 6.000 millones, entre 5 y 6.000 millones, de los cuales 3.000 millones son déficit primario. Más o menos 3.000 millones son déficit primario. Pero 5 o 6.000 millones. Si nosotros quisiéramos bajar la deuda del 60% del PIB, suponiendo que ya es la deuda final, al 40% en los próximos 3 años, nosotros tendríamos que bajar 6.000, casi 7.000 millones de dólares anuales de deuda. Como tenemos 5 de déficit, más 7, son 12.000 millones de recorte de gasto. Imposible, Gonzalo. Claro. Eso es imposible. No podemos hacerlo en 3 años. Nos va a tomar un periodo bastante más largo. Pero hay que hacerlo. ¿Y ahí qué conviene? Procurar darle énfasis a la estabilización fiscal primero. Claro, lo primero es darle sostenibilidad al sector fiscal para que nos asegure a todos de que va a dejar de manipular los tributos, va a seguir pensando solo en más impuestos y que va a estar pensando solo en endeudamiento y que piense más bien en cumplir con sus obligaciones sociales dentro de un marco de manejo respetuoso de los recursos que tiene. Nosotros, digamos... Y esas obsesiones de casa para todos, que es un lindo propósito, pero no es para este cuarto de hora. Por eso va a tener que el gobierno transparentar y decir en un momento determinado, no puedo cumplir lo que ofrecí. Y es mejor que lo diga. Y es mejor que lo reconozca. Antes de que haga caja de fósforos, como... No sacamos nada. Que se caigan después de poco rato. Prefiero yo dar una cosa buena a la matriz de la familia, por decir de alguna manera, y dejar que los hijos aguarden su turno, con una creación de un fondo familiar importante que eso puede apadrinar el Estado, ¿no?
Alguna cosa sí, se me ocurre. Y si es que queremos pensar en términos históricos, este gobierno va a terminar siendo un gobierno de transición. De salida de un sistema autoritario, abusivo, concentrador de poder, así es, hacia un sistema mucho más democrático. No sé hasta dónde avancemos. Ya. Hemos avanzado bastante, pero nos falta todavía recorrer un buen tramo. Planificador. Claro, pero hacia un régimen más democrático y de una situación económica absolutamente desequilibrada hacia otra mejor encaminada. Planificada. ¿No es cierto? Mejor encaminada, con una mayor participación del sector privado, con un mejor entendimiento interno, para que nos sintamos más cómodos todos. Ahora, ¿qué les observa usted y qué les demanda este momento a los sectores pudientes, a los sectores que a nombre de la producción que manejan, digamos, las corporaciones, manejan la iniciativa de emprendimiento mayor? No imaginen que Martínez está para atender solo a ellos. Así es. Es lo que yo he dicho aquí. Así tiene que ser un gobierno de equilibrios totales y de justicia social. Prioridad para los que más necesitan, porque eso también le va a dar, no solo a Martínez, sino al presidente Moreno, una satisfacción ideológica, porque él también tiene una ideología que la ha conservado de años, con la cual no estamos totalmente de acuerdo, pero tenemos que respetar, y él es el presidente. Entonces, para que no hayan los ataques ni las vueltas de los populismos de izquierda, me parece que también él tiene la obligación de cumplir con los más pobres. Y además hay una reconfiguración de los objetivos que tienen las distintas ideologías políticas que sean compatibles con la viabilidad económica. Hoy día, cuando se ha podido demostrar de una manera absolutamente inexcusable y evidente que el sistema de confrontación de clases sociales no lleva a un mejor nivel de bienestar de la colectividad, y de que son los consensos y los manejos mucho más equilibrados los que sí ofrecen solución a los problemas sociales. Pues bien, en esa nueva, llamémoslo así, visión del desarrollo es donde se tienen que acomodar las ideologías. Porque ya no hay la discusión de qué tipo de política económica tengo que llevar adelante. No, todos los que desafiaron a los equilibrios macroeconómicos fracasaron. Todos. Todos aquellos que dijeron voy a gastar mucho más de lo que tengo, yo voy a tener un Estado que se entromete en todas las actividades privadas y todo, duran 4, 5, 6 años, ¡pum!, explota. Hasta que se termina la plata. Se acaba la plata y retrocedemos. Hoy día Venezuela está en los años 90. Ha retrocedido 30 años Venezuela. 13,000% de inflación. 13,000% de inflación. La moneda no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada. Lo que han hecho es multiplicar la miseria. Entonces, el plano básico de manejo de política económica es respeto a los equilibrios macroeconómicos. Y ahí juega mucho la concepción ideológica. Si yo manejo bien los equilibrios macroeconómicos y yo defino bien al Estado, y yo concentro al Estado en resolver los problemas sociales, yo voy a tener mejores niveles de equidad en el futuro. Ejemplo, si tengo un buen sistema educativo público, competitivo, que les dé todos los instrumentos a la juventud. Entonces, creativo. Entonces, esa mano de obra que va saliendo, ese capital humano, va a obtener mejores posibilidades de empleo. Va a salir del nivel bajo. Se va a matrimoniar con la productividad. Y le conviene también al empresario, porque va a encontrar a un empleado, a un trabajador. Que le produce 10 y no 5. Claro. Entonces, convergen los intereses. Muy bien. No van en contra los intereses, sino convergen los intereses. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace manejando con racionalidad la política. ¿Pero qué parámetros tiene que controlar? Básicamente, equilibrios macroeconómicos. Usted tiene que tener un sistema fiscal,
un sistema público de un tamaño y bajo una estructura tributaria que sea compatible con la capacidad de crecimiento de la economía. Y ahí no hay mucho que inventar. ¿En qué pueden abonar los empresarios racionales? Trabajando, invirtiendo. Ellos tienen que invertir. Pero tienen que creer en el macroproyecto del país, claro. No solamente en la fabriquita de ellos. Tiene que haber un compromiso nacional. Ya. Entonces, yo estoy aquí. ¿Quién motiva eso? El gobierno. Pero con un esquema. Claro, con una propuesta. Es decir, la buena política permite buena economía. La mala política no permite buena economía. ¿Temblorcito? No, bien estamos. Entonces, si uno tiene buena política, va a tener buena economía. Y por eso es que esta salida de gobierno autoritario hacia un gobierno más democrático, que abre espacios de discusión y de negociación, en donde intervienen todos. Intervienen los profesores, los universitarios, los trabajadores, los empresarios. Todos dan sus puntos de vista. En algunas cosas no llegaremos a entendimientos. En otras sí llegaremos a entendimientos. Pero necesitamos 4 o 5 entendimientos básicos. ¿Cómo conducir el Estado? ¿Qué obligaciones básicas tiene que cumplir el Estado y bajo qué premisas? ¿Qué tipo de tributación tenemos que tener nosotros? ¿De qué forma? ¿Y cómo se deben manejar los recursos provenientes de fuentes no renovables? Nosotros no podemos seguir gastando el petróleo y los recursos del petróleo y mañana los de la minería de una manera absolutamente irresponsable o no programada. Tenemos que prever el futuro. Y este proyecto vuelve a traer a la mesa los fondos de estabilización, que es otra buena noticia. Entonces, en este proyecto hay buenas noticias. El Banco Central ya no le va a prestar al gobierno. No puedes tener déficit primario, que es no tener déficit para préstamos que cubran intereses. Que en el gobierno anterior, todos los años, los últimos años eran déficit primario, y que era más deuda para pagar intereses. Eso es lo que típicamente se ve en las empresas privadas y en el sistema financiero. Señor, no tengo con qué pagarle la deuda, no tengo con qué pagar los intereses, tome un crédito adicional. Ese es el fin de la política económica. Entonces, yo creo, Gonzalo, que el realineamiento de política económica va a ir requiriendo un esfuerzo de un mejor entendimiento entre todos los frentes políticos y sociales para tener compromisos básicos que sean respetados a lo largo del tiempo. Pues nosotros no podemos seguir manejando al Estado con el libertinaje con el que se le manejó los últimos 10 años. Ayer nos comentó su prioridad número 1, estabilización fiscal. Ayer que nos dio una chance telefónica el ministro Martínez, antes de la gran conferencia de prensa para todos los medios. Y nos dijo, Richard, la situación económica ya no puede esperar más. Hemos visto todos los ecuatorianos cómo la situación fiscal ha sido llevada al límite. Y eso tiene necesariamente una corrección de por medio que la estamos planteando ya en el proyecto de ley. La situación fiscal que evidencia es unos déficits recurrentes que han generado más endeudamiento sin una corrección del gasto de por medio. Esto ha generado nuevamente más déficit y más endeudamiento. Y ese es un círculo vicioso del cual tenemos que salir, Gonzalo. ¿Cómo hacerlo, Gonzalo? Miren, el proyecto de ley que estamos enviando, que se ha enviado a la Asamblea, tiene 2 componentes. El uno es de reactivación productiva y el otro de estabilización fiscal, de convergencia de la deuda y de reglas macrofiscales. Estamos planteando exactamente, en el caso de la estabilización fiscal, un periodo de 3 años en los cuales logremos llegar a un equilibrio fiscal primario, es decir, sin todavía contabilizar los intereses que se pagan por la deuda, de tal manera que lo podamos hacer por la vía de la reducción del gasto, tal como ya ha señalado el propio presidente de la República el 2 de abril. Evidentemente, si es que hay unos ingresos superiores por el precio del petróleo, que hoy lo estamos viendo ya incrementarse, eso generará que el llegar a ese punto de equilibrio sea mucho más rápido.
Es una voz que invita a crear conciencia de que lo que usted nos ha manifestado, mire usted, qué coincidencia. Por eso le pedí al compañero que ubiquemos esto al aire. Qué buena nota. Pero es que, Gonzalo, ¿cuántos años? Dos generaciones hablando el mismo idioma Es que no económico. No hay cómo irse en contra de la naturaleza del ser humano y la naturaleza de las sociedades. Cuando a uno le ponen barreras adelante, uno busca la forma de escapar de esas barreras. No es que uno se queda quieto, no. El ser humano y las sociedades buscan formas de salir de los obstáculos que le ponen adelante. Y además, cuando ve peligros, cada uno de los miembros de una sociedad se preocupa por defenderse. ¿Por qué se van los capitales? Porque tienen miedo. Y se van de cualquier país del mundo. No es que se van solo del Ecuador, se van de... ¿Y a dónde se van? En donde encuentran mayor seguridad, mayor tranquilidad. Hoy, por ejemplo, en esta época, Estados Unidos empieza a subir las tasas de interés. Y ya empezamos los países emergentes a sentir en los mercados financieros dificultades para financiar nuestras actividades. Es más caro. Es obvio, esos capitales prefieren irse a los Estados Unidos y si nosotros no les ofrecemos una rentabilidad mayor, entonces nos vienen donde nosotros. Y hablo de nosotros, de todos los países, todos los países emergentes. Y para eso es lo que tenemos que estar siempre preparados, para trabajar con esa movilidad de las variables económicas. Aprovechar cuando hay una gran opción. Ahora, por ejemplo, en este proyecto de ley se da una ventanilla de exoneración de impuesto a la renta a nuevas inversiones privadas en distintos sectores, entre otros en el agrícola. Aquí yo creo que le está diciendo a los empresarios agrícolas, oigan, vean, 35 o 25% de reducción de impuestos en sus actividades es una forma de ayudarles a la competitividad. Empiecen a exportar, inviertan y exporten, generen empleo. ¿Qué es lo que va a hacer el empresario? Va a decir, oye, pensemos, sí. Aumentemos. Entremos por esta línea. Yo tengo aquí una ventana de oportunidad, ¿por qué no le voy a usar? Voy a contratar crédito externo y no voy a pagar el impuesto a la salida de divisas para aumentar mi producción, poder exportar, contratar más Necesitamos gente. 200 trabajadores, búscalos. Claro. Y ahora vamos, ese es el proceso que hay que construir, el círculo o ese ciclo virtuoso, ¿no? De generar más oportunidades. Siempre tendremos problemas, siempre habrán desacuerdos, habrán desilusiones, pero las desilusiones habrá que irlas corrigiendo en el tiempo. Lo que debemos tener, y aquí hay una discusión todavía teórica que alguna vez las hemos abordado en estos micrófonos, es qué tipo de país queremos tener en el futuro. ¿Eso no está claro para usted? No, para mí no. Ni para mí. No. ¿Qué tipo de país queremos tener en el futuro? Yo creo que ese es un tema a discutir. Queremos tener un país que ofrezca servicios tecnológicos, que se especialice en eso, que se especialice en algún tipo de exportación. No identificamos nuestras vocaciones. Antes éramos el país agrícola por vocación, ¿se acuerdan? Sí, era, vamos a producir banano, vamos a producir café, vamos a producir cacao. Hasta Rodríguez Lara llegamos con esa prédica. Este es un país agrícola por excelencia y vamos a impulsar la agricultura. Hoy día ya quisimos hacernos industriales. Algo logramos en la transformación de la estructura. Hay buenos sectores industriales en el Ecuador, indiscutiblemente, pero no hemos logrado todavía conciliar una nueva definición de país para el futuro. El día en que nosotros consigamos entre todos definir ese futuro va a ser mucho más fácil, inclusive en la programación económica. Va a ser muchísimo más sencilla. Me deja una obligación de búsqueda. Muchas gracias, señor economista Abelardo Pachano, y toda suerte al señor ministro Martínez.